En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tata, que había sido la niñera de mi abuela, tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. Dos muchachas del servicio, Emma y Teresa. Mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta y Sol. Mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa, la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. Así comienza este libro del cual voy a hablar hoy, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, publicado por el Grupo Planeta. Originalmente este libro se publicó en el año 2006. Esta fue una edición especial que sacó Planeta en el año 2012. Vamos a hablar entonces de este libro en el cual Héctor Abad Faciolince habla de su padre, Héctor Abad Gómez, asesinado por paramilitares en Medellín en el año 1987. Pero Héctor Abad Faciolince no se limita a contar cómo ocurrió este asesinato, que es una inmersión en la violencia política colombiana, bueno, una pequeña inmersión en la violencia política colombiana que hoy seguimos viviendo, sino que cuenta los antecedentes también de este asesinato y habla de Héctor Abad Gómez como médico y como padre de familia. Un médico que no se limitaba a lo que su profesión le exige y lo que muchos de nosotros conocemos cuando visitamos, por supuesto, un médico, sino que él trataba de ir un poco más allá. Él se metía más o entabló más bien una lucha social en la cual, por ejemplo, le inquietaba tratar el origen de las enfermedades, más no la enfermedad como tal. Si de repente había una parte de la comunidad que estaba sufriendo de cólera debido a las aguas maltratadas en Medellín, él lo que buscaba no era solo tratar de curar las enfermedades o tratar de aminorar el impacto que tenían estas enfermedades, sino mirar de qué manera se podría purificar el agua y tratar de hablar con el Consejo de Medellín, con las autoridades competentes para que esto ocurriera, y ahí comenzó él a entablar su lucha social y a llevar la medicina más allá, repito, de lo que muchos de nosotros conocemos o de lo que muchos médicos inclusive pueden llegar a conocer. Una pequeña muestra de esto es lo siguiente, como para que puedan hacerse una idea de lo que hizo Héctor Abad Gómez. Su noción novedosa de la violencia como un nuevo tipo de peste venía de muy atrás. Ya en el primer Congreso Colombiano de Salud Pública, organizado por él en 1962, había leído una ponencia que marcaría un hito en la historia de la medicina social del país. Su conferencia se llamó Epidemiología de la Violencia, y allí insistía en que se estudiara científicamente los factores desencadenantes de la violencia. Proponía, por ejemplo, que se investigaran los antecedentes personales y familiares de los violentos, su integración social, su sistema cerebral, su actitud ante el sexo y los conceptos que tengan de hombría, machismo. Recomendaba que se hiciera un completo examen físico, psicológico y social del violento, y un examen comparativo igual al anterior de otro grupo de no violentos, similar en número, edades y circunstancias dentro de las mismas zonas y grupos étnicos, para analizar las diferencias encontradas entre uno y otro. Saltándome un poquito más, dice, en Colombia crecía de nuevo la epidemia cíclica de la violencia que había azotado el país desde tiempos inmemoriales. La misma violencia que había acabado con sus compañeros de bachillerato y que había llevado a la guerra civil a sus abuelos. Lo más nocivo para la salud de los humanos aquí no era ni el hambre, ni las diarreas, ni la malaria, ni los virus, ni las bacterias, ni el cáncer, ni las enfermedades respiratorias o cardiovasculares. El peor agente nocivo, el que más muertes ocasionaba entre los ciudadanos del país, eran los otros seres humanos. Estaban exterminando a los opositores políticos de izquierda para salvar al país de la amenaza del comunismo, según ellos decían, y de esta manera, o debido a esto,
murió Héctor Abad Gómez, quien portaba una lista que le habían pasado, en la cual se mencionaban las personas amenazadas de muerte por los paramilitares. Y al revés de esta hoja tenía un poema de Jorge Luis Borges que comenzaba: Somos el olvido que seremos. Por eso este libro se titula de esta manera, y acá habla Héctor Abad Faciolince de su padre como un docente universitario, como un médico que, repito, entabló una lucha social, como una persona que siguió preocupada por los actos de violencia y las injusticias sociales que se vivían no solo en Medellín, sino en toda Colombia, desde ya su posición como jubilado. Él, si uno lee detalladamente el libro, él describe a un ciudadano que se preocupa por los derechos humanos. Y eso fue lo que hizo Héctor Abad. Pero también habla de toda su familia y de lo que significó su padre dentro de su familia. Habla de su mamá, habla de todas sus hermanas, de la monjita que los cuidaba, a su hermana y a él cuando eran pequeños. Habla de su niñez, de su adolescencia, ya cuando Héctor Abad se hizo adulto, de sus viajes a México y de cómo su papá influyó también en su vida literaria. Es un homenaje de el hijo al padre. Uno lee el libro y uno ve un acto de amor. Me atrevo a decir también que un acto de perdón, por supuesto, y un acto de memoria. Esta historia que se lee acá en El olvido que seremos es una historia que también han vivido muchas personas que han sido víctimas de la violencia en Colombia. Y el libro particularmente me deja una gran pregunta. Bueno, me deja muchas preguntas, pero me deja una muy grande, y es: ¿qué significa ser padre? Y Héctor Abad Faciolince aquí describe qué significó su padre para él, de una manera muy poética. Él acá menciona que no es bueno escribiendo poesía, pero yo me atrevo a decir que sí lo es. Lo cuenta de una manera como si uno se sentara a veces a tomar un café con él, en otras ocasiones algo un poco más fuerte. Eh, lo cuenta de una forma muy amena, como si estuviera frente a frente con el lector. Eh, Todos los personajes de su familia son muy bien descritos, todos los sucesos los lleva a una dimensión poética. De veras, es un libro impactante, no solo por el hecho del asesinato, sino por cómo Héctor Abad Faciolince toma este hecho. Le tomó un poco más de 20 años, no, le tomó 20 años, si mal no estoy, poder publicar esta historia que en repetidas ocasiones lo había intentado, pero pues no había podido. Libro recomendado entonces, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. La pregunta que dejo a ustedes, que les dejo, es: ¿qué significa su padre para ustedes? ¿Quién es su padre? Recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo de este video. También nos encuentran en Twitter como @tejiendoversos. Estamos en Facebook como Tejiendo Versos, ahí aparece la página de fanáticos. Y aprovecho la oportunidad también para... bueno, este libro, por supuesto, me lo regaló Isabel, y dice que la primera vez que lo leyó pensó todo el tiempo en su papá. Ahora que releyó sus primeras páginas, no pudo evitar también pensar en mí. También, si ustedes quieren comentar a quienes les han regalado libros, esto es un detallazo que yo agradezco de veras. Si nos quieren comentar eso, a quienes les han regalado libros y por qué, esperamos también sus comentarios. Ahora sí, retomando un poco la idea que tenía antes, aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo de todos ustedes por el lanzamiento de esta nueva página de Tejiendo Versos. Cambiamos toda nuestra imagen, ya no estamos en tejiendoversos.wordpress.com como nos estaban viendo desde hace 2 años, sino que ahora pasamos a www.tejiendoversos.com. Ahí van a poder encontrar nuestros contenidos con una organización diferente, pues más organizados. De hecho, van a poder encontrar un homenaje que le rendimos al maestro Fernando Soto Aparicio, con una lectura en voz alta de 15 poemas de su libro El amor nuestro de cada día. La descarga es gratuita.
Hemos tenido una muy buena acogida. Estamos sorprendidos, cuando digo estamos, hablo también por Isabel, porque estamos muy sorprendidos de la acogida que ha tenido esta nueva página. No me cansaré de verdad de agradecer el apoyo inmenso también de la prensa, de El Espectador y de la emisora de la Universidad Distrital, la UD Estéreo, por haber volteado y habernos visto y haber divulgado este homenaje que estamos haciendo a Héctor Abad Faciolince, el cambio de imagen de Tejiendo Versos, a los escritores Fernando Soto Aparicio, por supuesto, y a Luis Miguel Rivas, que pues, nos han enviado su voz de apoyo, su voz de aliento, de verdad. No tenemos cómo agradecer esto, es una felicidad inmensa. Gracias, 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 mil gracias siempre. Y esperamos entonces sus aportes, por supuesto, bienvenidos todos aquellos que quieran escribir. Esta es su familia, es su casa. Un abrazo para todos y nos encontramos en una próxima ocasión. Vamos a hablar del libro Hombres sin Mujeres de Murakami y posteriormente ya vamos a hablar de otro libro un poco más dirigido a antropólogos e historiadores y demás. Con Isabel vamos a hablar de Persépolis, que es una novela gráfica. Yo no he leído novelas gráficas, no que recuerde, y si no recuerdo es porque de verdad no las he leído. Vamos a estar hablando de más libros, estaremos publicando más narraciones, en fin, hasta ahí llego. Mil gracias nuevamente, mil y mil gracias.